Ya saben, como siempre, con Juanma Betancourt, con Santi Negrín y con Pepe Moreno. Hoy nos visita el portavoz del Gobierno de Canarias y consejero Julio Pérez. Letrado, buenos días. Hola, buenos días, saludos. ¿Cómo está, don Julio? Bien. Bien. Despierto, como corresponde al... Como corresponde al título del programa, ¿no? Bueno, me alegra como siempre tenerle por aquí. Muchas gracias. Un placer, un placer. Reconozco que es una debilidad en todos los sentidos, Julio Gracias. Pérez, y ahí hay momentos en los cuales la entrevista se me puede complicar para bien o para mal, como chiste, ¿no? No. Y hoy, a ver, los que tenemos... Yo soy el más jovencito de la mesa, pero claro, yo cuando empezaba lo de el Party Line, aquello, y recuerdo que en Antena 3 Marrero se volvía loco, se calentaba, Marrero, Lito Messi, como ya, pues nos volvíamos todos a llamar al Party Line, ¿no? Llamabas al Party Line, porque te conectaba. Y claro, este programa por la mañana, mi querido Jorge, es como un Party Line, porque tengo a Juanma Betancourt en Gran Canaria, a Santi Negrín en La Gomera y a Pepe Moreno en Radio Marca La Laguna, previo salto por la cadena COPE, pues imagínense. Y hoy tengo a Santi Negrín en estudio. Santi, buenos días. Hola, buenos días a todos, un placer. ¿Cómo está Radio Marca La Gomera en estudio hoy? ¿Bien? Hoy hemos dejado la isla de La Gomera, que está preciosa y bonita, para estar hoy aquí con todas las fieras de Radio Marca. Y don José Moreno, Pepe Moreno, Radio Marca La Laguna, también in situ. Buenos días, Pepe. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo está? Yo bien, perfectamente. Hoy hace una maravillosa mañana, 11 del 11 del 22, la suma de los dos primeros pues da el último, ¿no? Sí, ¿verdad? Bien te gusta una efeméride de número, Pepe. Pero bueno, el un sorteo especial de la 11. Sí, hay un sorteo especial, ¿no? Porque es de la 11 y es el 11, don Julio. Pero lo hay, ¿de verdad? Sí, nunca son 11 millones. Sí, y 11 son 11 millones. premios y luego 11 premios de 1 millón. Exacto. Está bien, ¿no? Al que le toca 1 millón está bien. Hombre, y tanto. Más con los tiempos como están ahora, ¿no? Yo reconozco, yo en mi vida he sido de comprar ni lotería, ni la 11, ni poner la quiniela. La consecuencia de eso es que no te toca, ¿no? Sí, lo tengo claro. Es como el chiste, ¿no? El que no juega no toca. Sí, también hay el que juega y no le toca. Exactamente. Que son más los casos de los que juegan y no le toca, que los que no juegan y por lo tanto no le toca. Y luego está el tema de, yo me gané 1 millón de euros. No, usted no gana 1 millón de euros. Usted gana 1 millón de euros menos el 20% que se le queda haciendo. Bueno, eso no es natural, claro. Eso no es. Todo aquello que supere los 20.000 euros se lleva una parte de Hacienda. Hasta 20.000 están libres. A mí eso me parece bien. Antes no, antes los premios eran completos, solo eran netos. Netos y además bueno, solo y más antes no había impuestos. No había impuestos. Que cuando empieza la democracia y se establece los impuestos mejor organizados y aquellas complicaciones tan notorias, quizá ustedes no las recuerden, de Lola Flores, por ejemplo. Aquello famoso de cada español una peseta, ¿no? Exacto, eso lo hacía Pepe Borrell, ¿no? Así que los impuestos son legítimos, lo dice el catecismo, y que hay que pagar impuestos, también lo dice el catecismo. Así que, y que te retengan por la producción que puedas tener, también es cómodo en el sentido de que no te llevas un disgusto anual, sino que lo sabes. Pero yo creo que el país, por fortuna, se ha habituado a la idea de que hay que contribuir. La reflexión ahora está no solo en cuánto contribuye, sino si las administraciones se lo gastan bien. Ese es otro tema. Si lo que yo pago se redunda en que recibo buenos servicios. Esa es la reflexión importante, creo yo. Que yo con eso... abogado, ¿no? Sí. Después le pregunto como político y como miembro del gobierno, pero aquí hablando en este brainstorming con Pepe, con Santi, y ahora iremos con Juanma, que está en Gran Canaria, yo siempre digo lo mismo, le tiramos mucha M pinchada en un palo a nuestro país y a cómo tenemos las cosas, porque somos muy especiales, pero los que hemos tenido la fortuna y tenemos la fortuna de viajar mucho por trabajo, te das cuenta de la diferencia y de las muchas y buenas cosas que tiene este país. No cabe duda. Yo siempre digo, yo pongo un ejemplo, la primera vez que crucé el charco por trabajo, mi hermano y yo, en Estados Unidos, le picó un mosquito. Y de repente, en cuestión de 10 minutos, ese mosquito que picó en la mano se convirtió aquello como la de Popeye, y la de Popeye, palabra de honor, y de la mano de Popeye, el ojo se convirtió en Dundún Pacheco. Y fuimos al médico. Y da gracias a Dios que tenías una tarjetita. Porque que te pincharan 2 tonterías para bajarte la hinchazón y 2 antibióticos y un antihistamínico, $9,000. Caray. Y tú dices, y en este país tú entras malito Desde luego, y te cogen. Desde luego. Sí, por lo menos desde 1986, que por se lo menos, también algo había con anterioridad, pero la extensión de la sanidad a todo el mundo es un activo
que la sociedad española considera propio y que no es de un partido o de otro. Tiene padres, tiene impulsores, pero hoy por hoy nadie podría retroceder en ese tipo de extensión de los servicios públicos. La sanidad y la educación. Claro, y la otra parte es decir, y la educación. Vaya usted a estudiar en una universidad en Inglaterra o en Francia o en Estados Unidos. A ver, que aquí una matrícula universitaria vale 600 euros al año. Vaya usted a pagar una universidad normal, no te voy a decir Stanford. Eso debemos decir. ¿Sí? La fortaleza de las administraciones públicas lo hemos comprobado en la pandemia, y a mí me complace mucho decir que, y además siempre pago derechos reales, pago el copyright, porque se lo oí decir a Luz Reverón el otro día, y aunque es una idea muy corriente, pues yo la repito porque en su boca me parece que vale más, ¿no? Los empleados y las empleadas públicas han contribuido de manera esencial a la salvación, digamos así, del país durante la pandemia, las crisis y la situación que estamos viviendo ahora. Las administraciones públicas se han fortalecido en el sentido de que han tenido que estar en primera línea, ¿no? Siempre se puede hacer mejor y hay algunas cosas que perfeccionar, pero gracias a los servicios públicos el impacto de las sucesivas crisis no ha sido tan grave como podría haber sido, ¿no? Es así. Bueno, pues nos ponemos en materia, 9:27. Adelante. Señor Pérez, tiene muchos platos en la mesa, tiene mucho potaje ahora mismo. Claro, el potaje ahora, el potaje de show es el caso Mascarilla, la situación, claro, la salida de Conrado y de parte de su equipo, ahora la entrada de Elizabeth y se queda una parte del equipo. Se habla de esos 4 millones que ahora, bueno, pues la Fiscalía Europea también tira por ellos. Se habla de que el número de dinero en presunta mala praxis llega a los 30 millones largos. Pues todo esto, me imagino que en esa mesa del gobierno, cuando se sientan, y yo conociendo a la persona de Julio Pérez, eso tiene que ser algo heavy metal, porque Julio Pérez es de los que el dinero hay que, hasta el puntillo bien hecho y explicado. Gracias por la referencia, desde luego que sí, desde el primer momento. No lo digo de pelota, no, Julio, no, sino no, lo digo pues porque gracias, conozco. Por eso he dicho que la entrevista para mí se me hace complicada. No, pero no lo es, porque el asunto tiene interés, la opinión pública está preocupada, los medios de comunicación la siguen, y el gobierno desde el día en que lo supo tarde. Ahí hay algo que no es correcto, que es una anomalía, que es que los miembros del gobierno supimos tarde que se estaba produciendo. Incluso ya se había iniciado la actuación de la agencia tributaria para reclamar los 4 millones, y se habían producido comunicaciones con el fiscal, se habían enviado informes al fiscal. Entonces, el asunto del expediente concreto de los 4 millones es un asunto concreto por el que el gobierno tiene una preocupación extrema, muy elevada desde el primer momento. Desde el primer momento envió cuánta información tenía a las autoridades judiciales a través de la policía, y en cuanto al proceso judicial se puso en marcha, designó un abogado para que, como se llama así, actor civil, es decir, que está reclamando una cantidad, intente hacer todas las actuaciones que se pueda para recuperar el dinero. Por lo tanto, ese es un caso. Luego tenemos el conjunto de contratos, muchos contratos, cientos de contratos y muchas decenas de millones de euros. Contratados en régimen de emergencia. El régimen de emergencia permite que los servicios públicos apliquen un sistema de contratación más flexible que el ordinario, pero no tan flexible que haga lo que se quiera. Entonces, una vez que se ha examinado el conjunto de los contratos, se han encontrado un conjunto más pequeño, reducido, de contratos en el que hay irregularidades. Que esas irregularidades sean delictivas solo se ha producido en un caso. Con esto no le quito importancia. Ese es un caso que debe reclamar toda la atención que se pueda. Pero no deja de ser también importante saber que en una mayoría de contratos no se han encontrado irregularidades. Esas irregularidades que no son delictivas, ¿en qué consiste? Pues según las personas que han hecho las investigaciones, los funcionarios de la Audiencia de Cuentas, los funcionarios de nuestra propia intervención, la propia Fiscalía, son irregularidades que consisten en que se pagaron precios muy superiores a los que se venían pagando, que se eligieron contratistas que no tenían relación con la actividad empresarial de que se trataba, que no eran habituales del suministro de productos sanitarios, que se omitió hacer la comunicación al gobierno que debe hacerse cuando hay un contrato de emergencia. Todas esas irregularidades que se encuentran ahora, según
algunas de estas inspecciones, todas esas irregularidades, si las hay, porque todavía algunas de ellas están siendo objeto de investigación, no llegan al caso de los 4 millones, eso también hay que decirlo. No podemos transmitir a los ciudadanos la idea de que ese es un caso, y como ese hay muchos más, porque no es verdad. No porque el gobierno quiera quitarle importancia, eludir sus responsabilidades, no hablar de ello, hoy, ¿no? Don Julio, perdone, hoy, por ejemplo, se publican por parte de los periódicos de prensa ibérica que Canarias usó 29,3 millones de fondos europeos para compras COVID. Sí, pero eso no es ninguna irregularidad, ¿eh? Uh-huh. Sí, en sí mismo, ¿de dónde procede el dinero? No hay ninguna irregularidad, que yo vea, a lo mejor me equivoco, pero utilizar fondos europeos para determinadas actividades en sí mismo no es una irregularidad. No es ninguna irregularidad, yo no se lo digo como irregularidad, pero también he oído en los últimos días, por ejemplo, algunos sindicalistas, como puede ser Fran Bautista, decir que en los hospitales, en concreto en el hospital universitario, en los bajos, hay cantidad de material que se compró en plena pandemia y que no se ha podido utilizar porque no sirve para ser utilizado. Que yo no sé si una parte de eso se investigará o no se investigará, si se compró en aquel momento, que yo reconozco que también las condiciones, don Julio, eran absolutamente perentorias, de decir, oye, necesito EPI para mi gente, claro, necesito mascarillas para mi gente, pero claro, lo que todos tenemos la sensación, y más con el caso de mascarilla, es que no se usaron digamos que los medios convencionales para poder llevar a cabo eso. De que a nadie se le dan 4 millones de euros así de entrada en 2 partidas, que se le da primero la mitad, el 50%, y el comprador te dice, no, mire, esto no funciona así, o me da usted los 4 millones o no tiene mascarilla, y se le dan los 4 millones, y pasa el tiempo y no se reciben esas mascarillas. Eso es lo único, don Julio, que en este momento sospechamos de esos 29 millones. Si hay algo más de los 4... Pero si se gastaron mucho más de 29 millones. Yo creo que se pudieron gastar, hablo de memoria, más de 100 millones de euros. Los gastos extraordinarios por la COVID fueron espectaculares. Por lo tanto, la pregunta, don José, es, ¿esto que ha ocurrido con los 4 millones, que todavía no lo sabemos con certeza, porque hay un juzgado de instrucción que lo está investigando y además lo ha declarado secreto y probablemente haya practicado pruebas que no se conocen en este momento, porque ese es su trabajo y lo respetamos y estamos pendientes de lo que se nos ordene desde esa instancia judicial? Pero la pregunta, ¿ese caso es un caso representativo? ¿Es representativo? Las decenas de millones que se gastaron en los primeros momentos de la COVID y que produjeron sus efectos. Por ejemplo, nosotros tenemos el índice de letalidad más bajo de España en residencias de ancianos en la primera etapa de la COVID. ¿Tiene eso algo que ver con la suficiencia de los recursos? Probablemente sí. Yo no me atrevo a decir sí, por supuesto. Eso tiene que ver el que en el Hospital de Nuestra Señora de la Candelaria se generase un sistema de realización de pruebas PCR, que se construyó ese sistema aquí por los microbiólogos del Hospital de la Candelaria y que naturalmente que llevó un gasto, ¿influyó en la mejora de nuestros números con respecto a la COVID? Probablemente sí. Ahora vamos a la excepción. Si es una excepción, si los 4 millones, luego le hablo de los almacenes con material que no sirve, ¿no? Si es una excepción, digámoslo. Porque claro, lo que no podemos hacer es transmitirle a los ciudadanos que todos los contratos se hicieron así. En este momento, don Julio, lo que sí tenemos todos es que el caso mascarilla son 4 millones de euros que se emplearon para traer las mascarillas y no se las trajeron. Sí, claro. Que han desaparecido y que se las han repartido unos cuantos. Claro, y hay un juzgado investigando. Y está el gobierno de Canarias personado como parte en ese juzgado, intentando que los responsables sean en su momento castigados o como se diga, para recuperar los 4 millones. Pero yo vuelvo a preguntar, ¿eso es la regla o es una excepción? ¿Es la regla o es una excepción? Yo decía ayer, si la audiencia de cuentas ha tomado como muestra 100 contratos, 106 me dijo la periodista, y en 30 ha encontrado irregularidades, claro que hay que enseguida estudiar las irregularidades, aunque sea un papel inicial, yo lo dije ayer, aprenderemos de lo que se nos diga, pero al mismo tiempo que decimos, alguien, iba a decir ha robado, bueno, alguien ha defraudado, como se diga, 4 millones, al mismo tiempo que decimos eso, digamos,
La mayoría de los contratos ha pasado el escrutinio de la audiencia de cuentas y no se han encontrado irregularidades, porque lo que no podemos es asustar a los ciudadanos. Vamos, un segundo, veo que me quiere preguntar también don Santiago. Vamos al material que no sirve. En el momento de la pandemia de COVID utilizamos material que había quedado en desecho de fenómenos anteriores, por ejemplo del ébola. Y mucho material del que se nos mandó en el primer momento que lo compró el Ministerio de Sanidad resultó inservible, porque los primeros acopios se hicieron, vamos a decir, a la carrera. El ministro Illa acaba de publicar unas memorias de ese tiempo y hay una frase entrecomillada que se ha repetido mucho que decía: la obsesión o la regla primera era comprar, porque no teníamos. Y empezamos a intentar comprar. Y enfrente nos encontramos con eso que se llama el mercado, compuesto por personas que algunas son más listas, otras no lo son, las hay honestas, no las hay honestas. Hay material que se compró y no sirve, claro que sí, pero entre otras cosas porque se creyó que iba a ser útil y no lo fue. Por ejemplo, lo digo varias veces, debe haber muchos cientos de miles de euros gastados en guantes que se irán aprovechando para otras situaciones, pero que se creyó que eran imprescindibles. ¿Recuerdas cuando nos lavábamos los pies? Y don Casimiro Curvelo estableció un sistema para entrar en La Gomera y después supimos que no era necesario tanto control. Por lo tanto, hagamos todo lo necesario para aprender de esta experiencia, para posibles casos, Dios no lo quiera, parecidos. Pero no digamos que ese es un caso representativo del conjunto de la actividad, porque no lo ha dicho nadie. Claro, eso es lo importante. Porque en realidad tampoco estábamos hablando, y con esto ya también me callo, que sé que los demás quieren preguntar. Yo no estaba diciendo que lo que se habría comprado quizás sea en demasía, como pueden ser el tema de los guantes. Sí, pero que si se ha comprado material que no se correspondía con lo que se ¿Pero decía. ¿Cuánto? Si compramos cientos de miles de mascarillas, claro. ¿Cuántas resultaron defectuosas? ¿Cuántas? Porque si usted va al Corte Inglés ahora y hay 3 pantalones o 2 bañadores que no sirven, no puede decir que la totalidad de la mercancía es defectuosa. Yeah. Pero yo tengo que decir al mismo tiempo 2 cosas, y las quiero decir siempre al mismo tiempo. Se investiga lo de los 4 millones y el gobierno está ahí investigando, actuando, todo lo que se nos pida. Todo lo que no se nos pida, y aprendiendo de lo que se nos diga desde la audiencia de cuentas, desde la intervención del juzgado. Pero no hagamos creer a los ciudadanos que aquí había una tropa de desalmados que hicieron lo que les dio la gana y que eso no produjo ningún resultado, porque no es verdad. No, lo que hay es que en este momento una sensación, don Julio, de que quizás no se aprovechó el dinero público, que parece que no es de nadie. Sí, todo el dinero público. ¿Todo o solo los 4 millones? No, el dinero público que se empleó en algunas partidas y no solo en los 4 millones, don Julio, y de eso sabe usted porque lleva mucho tiempo en la administración, el emplear el dinero público algunos lo hacen con mucha alegría, otros tienen la sensación de que es un dinero de todos, pero hay gente que cree que el dinero público no es de nadie. Entonces, si yo tengo que comprar tal cosa, lo que sean bolígrafos, por ejemplo, he leído esta mañana un informe de que hay ciertos fondos europeos en una comunidad autónoma, no en la nuestra, donde se han gastado ese dinero de Europa en bolígrafos, ¿no? De propaganda. Pero en cualquier caso, da la sensación de que se tira mucho dinero. Y mientras más lo digamos así, más se tendrá esa sensación. Pero si yo vuelvo a decirle, audiencia de cuentas, que todavía no se ha pronunciado, dijo el señor Pacheco ayer. Pero a mí me es igual, hay un papel que lo han preparado, un documento, me da igual, yo lo leo con el mismo interés. Cuando lo diga la audiencia de cuentas de manera definitiva, tendrá los efectos que sea. 100 contratos escrutados. 33 o 30, no me es el dato, con irregularidades. El 30%. Yo no digo que sea irrelevante, de ninguna manera, ni que, como he leído en algún lado, yo digo que sea poca cosa, con uno que esté mal. Pero no hagamos creer que el dinero público se gasta. ¿Qué pasó con Ursula von der Leyen, la presidenta europea, y las vacunas AstraZeneca, que las compró y se las quitó Israel con la compra hecha? Y terminaron también en un juzgado. Vamos a decir, el dinero europeo, la Comisión Europea lo gasta, como dice usted. No, era aquella situación. Y en aquella situación, vamos a decir, engañaron los de AstraZeneca y el Estado de Israel, que dijo, le pago más, mucho más que lo que pagaba la Unión Europea. La Unión Europea dijo, pero ¿tiene usted un contrato conmigo? Sí, bueno, ya veremos, lléveme al juzgado. No podemos sacar esas conclusiones, no podemos transmitir a la gente que la administración
gasta el dinero como le da la gana, porque no es verdad. Otra cosa es que excluyamos que la oposición pida una comisión de investigación, que se reclamen explicaciones, que intervenga la audiencia de cuentas, pero no hagamos pensar a la gente que el dinero público se tira con carácter general. Santi Negrín, y también saludo a Juanma. Juanma, buenos días también, que está ya incorporado en Gran Canaria. Muy buenos días, Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Santi Negrín. Bien, yo antes que nada, y después de haberle escuchado, primero una cosa, tampoco, no es cuestión de peloteo como dice Iván, pero conozco un poco. Felicitar al gobierno por el nombramiento de la nueva directora del Servicio Canario de Salud. Es una profesional del carajo, perdón por la expresión, directora de programas asistenciales y además una médico de familia con una trayectoria brutal. Y otra cosa más, han dejado parte del equipo, gran parte del equipo que estaba, con lo cual anoche me quedé más tranquilo. Bueno, nosotros lo que queríamos que se le note, lo único que se le note, como decía Pepe esta mañana, que se le note. Lo que queríamos es que se mantuviera. He visto un titular que dice, o lo ha leído, creo, su compañero que ha leído los titulares, que dice el equipo de Conrado Domínguez, en realidad el equipo de Blas Trujillo, o el equipo de la Consejería, o el equipo del gobierno, ¿no? Porque es un equipo que ha estado desde hace mucho tiempo. Y es un equipo que nace del propio servicio, son gestores del propio servicio, ¿no? Son profesionales, como lo son en este momento todos los directores y gerentes, ¿no? Mire, en el caso Mascarillas, yo creo que casi se ha dicho todo en esta mesa lo que acabamos de hablar, y usted acaba de manifestar su postura firme de no asustar a la gente. Es verdad que 1 de cada 3 contratos, según la audiencia de cuentas, pues tiene algún problemillas que se irán solventando. A mí, de todas formas, y teniendo en cuenta también lo que decía Pepe, de que fueron momentos, yo diría caóticos en la compra de material, donde no se sabía, dónde se disparaba, a mí lo que me entristece al final de toda esta historia, porque al final esto es un tema judicial que acabará algún día aclarándose, ahora usted como letrado me dirá, le voy a pedir también su opinión sobre que pase a la justicia europea, si pase el retraso que puede sufrir, ahora me lo comenta. A mí lo que me impresiona de toda esta historia es algo que hablaba yo con Iván el otro día, que hay gente que en las guerras hace dinero. Los desalmados que engañan, y que porque usted cuando va a comprar mascarillas en esos momentos no piensa en que realmente el proveedor sea un proveedor sanitario de tal, usted piensa quién le puede traer las mascarillas, quién puede fletar un avión de China, quién hace que no me lo retengan en París, por ejemplo. Y entonces que esa gente se aproveche de todas estas historias. Porque seguramente ustedes, no sé, en aquel momento, usted personalmente no sabía que se estaban comprando mascarillas con RR7, que era una empresa de coches. Seguramente ni lo sabía. No, claro que no. A eso me refería. Entonces, yo le digo eso. O sea, creo que en aquel momento hubo gente que intentó engañar de mala fe. Y sobre todo a mí, yo lo que me preocupa ahora es si esto pasa a la Fiscalía Europea, ¿cuánto tiempo se puede dilatar esta historia en dilucidarse? ¿Dónde están esos 4 millones de euros de los que no sabemos absolutamente nada? Pues tardará. El procedimiento es un poco más sencillo, el de la Fiscalía Europea, porque es el fiscal el que investiga. El fiscal europeo equivale a un juez de instrucción. Esto ocurre en la jurisdicción de menores en España y en los delitos europeos. Es el fiscal el que instruye, el que averigua. Y por lo tanto yo no creo que haya un retraso por el hecho de que sea el fiscal europeo, todo se gestionará telemáticamente, dice la ley, y bueno, tiene algunas particularidades, no puede haber acusaciones populares, es una novedad, salvo las de las asociaciones que representen intereses generales o así, dice la ley, ahí hay una limitación, es una cosa llamativa, yo no lo sabía, lo he estudiado estos días. Y hay un juez de garantías, porque como es el fiscal el que instruye, si el juez quiere intervenir un teléfono, si el fiscal quiere intervenir un teléfono, acordar una medida cautelar, embargar, entonces tiene que pedir autorización al juez de garantías, que será un juez de la Audiencia Nacional, un juez de los juzgados centrales, pero es un procedimiento de averiguación judicial. ¿Puede, por ejemplo, esa fiscalía o ese juez de garantías llamar a declarar a cualquier miembro del gobierno de Canarias, por ejemplo? Exactamente igual que el señor juez del juzgado de instrucción número 7, igual puede hacerlo, sí, si considera que sí, que es necesario, o si considera que... Y el juez García Satoca... Son dos fiscales, dos letradas que están en Madrid y que solo dependen en este caso de mire, no tiene ninguna relación con los fiscales españoles. Son dos señoras y de una formación. Pues yo no sabía que eran... Yo tampoco. Conozco. Mire, y con esto ya dejo Juanma, y mire, y usted cree que el juez está instruyendo en el número 7 de Las Palmas, García Satoca se llama el juez, me parece, ¿usted cree que se va a inhibir o tiene posibilidades de quedar solo él y decirle Europa, no, esto me lo meneo yo? Bueno, dos respuestas, no crea que no quiero responderles. Primero, sobre el procedimiento judicial, yo quiero hablar lo menos posible.
porque hay una decisión que dice que es secreto y por lo tanto, mientras menos hable, más seguro estoy de que no quebranto esa prohibición, primero. Segundo, la segunda pregunta, ¿el juez se inhibirá, no se inhibirá? Si uno lee la ley, parece que el juez tiene ahora mismo poca posibilidad de no atender ese requerimiento. Luego podrá discutir y plantear lo que técnicamente se llama una cuestión de competencias que termina resolviendo un tribunal superior. Eso se ha planteado en Madrid. El juez ya se inhibió, ¿eh? Probablemente, yo iba a decir, lo más probable es que el juez acepte ese decreto y esa solicitud de avocación, ¿no? Y si se quiere sostener su propia competencia, pues lo tendría que plantear el juzgado, me parece que ante el Tribunal Supremo, ¿no? Pero no me haga caso. Por lo tanto, yo creo que es como si, en realidad, no cambian los hechos investigados, me parece, ¿no? Porque, bueno, sí cambian porque la Fiscalía ha tomado una denuncia que es más amplia que la de RR7, por lo tanto, pues hay más objetos de investigación, pero no cambia básicamente el procedimiento. Hay una ley española, una ley orgánica, que dice cómo funciona la Fiscalía, y nosotros estaremos atentos a lo que nos digan, intentando colaborar y seguir como parte personada buscando de quién podemos recuperar el dinero. Juanma Bettencourt. Hola, buenos días, consejero. Buenos días. Vamos a ver, por lo que le estoy escuchando, ustedes dan por hecho ya que en ese contrato se usó dinero europeo, porque ha habido dudas. Ayer casi dábamos por hecho que no, porque se había publicado, no textualmente, pero se había publicado en el periódico Canarias 7, que la Intervención General de la Comunidad Autónoma decía que en ese contrato no había dinero europeo por medio, y ayer por la tarde pues salió un documento de la anterior directora de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud, donde decía que sí. O sea, en este momento, digamos, el gobierno está en condiciones de asegurar que efectivamente en ese contrato y en los otros se utilizaron fondos europeos, que sería la razón por la cual la Fiscalía Europea asumiría la investigación. Exacto. La consecuencia de que haya o no haya fondos europeos puede tener relación con la competencia de la Fiscalía Europea. De todas maneras, no es solo el uso de los fondos, porque la Fiscalía actúa cumpliendo un reglamento y una directiva y se refiere a los intereses financieros de la Unión Europea, de modo que no es solo la materialidad de usar esos fondos, ¿no? Tengo que recordar, porque alguien puede estar oyéndonos a medias, lo que antes le dije, intenté hacerlo con todo respeto a don José Moreno, que es el hecho de usar fondos europeos no constituye ninguna ilegalidad en sí mismo, solo tiene la consecuencia de que es un juzgado instructor u otro. Contesto ahora a su pregunta. Lo que el gobierno sabe es que la intervención en su momento redactó un informe acompañado de un conjunto de documentos que concluía diciendo que en el caso del contrato RR7, que es sobre lo que versaba ese informe, los fondos no eran fondos europeos, sino fondos propios de la Comunidad Autónoma de Canarias. Eso es lo que yo hasta ayer podía contestar y contesto. Yo también he leído esto que usted dice, ¿no? Habrá que ver todos esos documentos. La conclusión de la intervención que yo había leído hasta el día de ayer es esta que le digo, ¿no? El trámite de la aplicación de los fondos es un trámite complicado, lo tiene que hacer la Consejería de Hacienda y la Consejería que gasta para saber si se pueden aplicar o no se pueden aplicar, y para comunicarlo a las autoridades europeas, a los que supervisan el uso de esos fondos. Y seguro que eso se sabrá, eso no hay misterio en ese asunto, se examinarán los expedientes y se sabrá. Ya se examinó uno y esa es la conclusión que sacamos. Si hay otros documentos, pues yo no me atrevo a opinar hasta que no los vea. Bueno, más temas aparte del caso de mascarilla. Una muy rápida, por los acontecimientos de los últimos días. ¿Usted opina, piensa, considera o incluso tiene la convicción o incluso la certeza de que Conrado Domínguez mintió al presidente del gobierno cuando se le preguntó por su participación y por sus relaciones, contactos, mensajes en la tramitación del contrato de RR7? No le quiero contestar, porque concierne a las relaciones entre dos personas, el presidente y el exdirector, y además es una palabra muy fuerte, la palabra mentira, ¿no? Comprendo la pregunta, pero yo creo que yo no soy la persona más indicada para contestarle, ¿no? Y para generar incluso una expresión por mi parte. Yo sí puedo decirle, porque además lo dije en público, que el presidente tuvo una conversación con el exdirector y después de esa conversación se produjo la petición de dimisión o de
de cese voluntario, de cese que le fuera aceptado. Pero antes, opinar o pensar, o como me dice usted, o considerar que se produjo una mentira, yo no quiero contestarle, si no le importa. ¿Esa dimisión se le sugirió a Conrado Domínguez? Tampoco quiero contestarle. Yo lo que yo puedo decirle es que se reunió con el presidente y después de esa reunión, tampoco inmediatamente después, porque la noticia de la carta nos llegó estando en el Consejo de Gobierno el jueves de la semana pasada, ¿no? Y la reunión se había producido unas horas antes, así que todo eso pertenece al mundo de las relaciones políticas y personales entre personas concretas, de manera que el hecho de que yo opine es una impertinencia. No digo su pregunta, sino mi respuesta, ¿no? Bien, y yo, para cerrar este caso, como ya Iván nos va a pasar a otro, en el caso de las mascarillas, ayer también se publicó, don Julio, y me gustaría saber si usted lo conoce o no lo conoce, ayer también se publicó que la nueva responsable, o la que va a ser nueva responsable del Servicio Canario de Salud, firmó un informe clave en la segunda compra de las mascarillas que nunca llegaron. ¿Eso se sabía? ¿Es verdad? ¿Es mentira? Pregunto, ¿eh? No lo sé. Yo creo que es posible que lo haya hecho, pero no lo sé. Ni sé si hizo un informe y ni sé si fue clave. No lo sé. Pero usted se refiere probablemente a la prórroga, que a la llamada prórroga o restablecimiento del contrato, ¿no? Porque creo recordar que en algún momento se dijo que eso se había hecho, quien lo hizo, porque se había acreditado que eran necesarias las mascarillas, ¿no? Me imagino que se refiere a eso, pero sin ver el documento, sin saber lo que dijo, cualquier cosa que yo diga es una imprudencia, ¿no? Bueno, pues más temas. En mesa, Santi Negrín, Pepe Moreno, Juanma Betancourt, porque es que hay más cosas aparte del caso Mascarilla, porque si no... Yo tengo mucho... el caso Mascarilla da para que estemos una hora con Julio Pérez, pero hay más cosas del gobierno de Canarias. ¿Tú le vas a preguntar por justicia o arranco yo con la justicia? Yo iba a preguntarle por justicia en su doble calidad de portavoz del gobierno y además como buen profesional que es del tema de la justicia. Usted ha sido secretario de Estado en materia de justicia. ¿A usted qué impresión? Le pregunto por su visión de este asunto, de lo que hemos sabido hoy sobre el delito de sedición, lo que está pasando a nivel nacional, donde lo que se dice es que el presidente del gobierno, para aguantarse en el gobierno, pues tiene que ceder ante las presiones de los que quieren que el delito de sedición pues quede de otra configuración en el Código Penal y no con la contundencia que tiene hoy. Y apelo a una persona que tiene un cargo de responsabilidad en el gobierno, pero que conoce de leyes. Yo estaba hablando con el señor Bonales antes de las modificaciones de hoy. El contenido de las modificaciones no lo sé, no lo conozco. El hecho de que desde grupos independentistas se reclame una modificación de la sedición no me parece sorprendente, porque en la medida en que les afecta, de algún modo es natural que se interesen por su regulación legal. Supongo que no es para decir si lo volvemos a hacer que no nos metan en la cárcel, porque no es así. El delito de sedición seguirá existiendo con la denominación que sea y con la pena que sea. Lo que sí recuerdo, y no lo digo por defender al gobierno, sino porque me viene a la cabeza, es que cuando se plantea el procés y el juicio en el Tribunal Supremo y se estudia la sentencia, hay una crítica generalizada a la manera en que el Código Penal español castiga este tipo de delitos. Como son delitos que se producen una vez cada mucho tiempo, las regulaciones muchas veces no se modernizan. Y queda dentro del Código Penal un residuo de una regulación antigua. Que vamos a decirlo con otras palabras, había que cambiar de todos modos. Que se cambie ahora y que se cambie porque alguien dice realmente la aplicación de esta norma ha sido excesiva o ha sido... Hombre, hay gente que ha estado en la cárcel, hay gente que está huida de la justicia. También en Europa están así, también es duro el delito de sedición. Pero no creo que lo que se saque ahora vaya a ser menos duro que lo de Europa, ¿eh? No creo que lo que se saque ahora sea menos duro que lo de Europa. Se quiere poner de otra manera, se quiere contextualizar mucho más suavemente el tema de un delito de sedición que es... Pero yo he leído un titular que se mantiene una pena de 15 años, ¿no? ¿O no? Yo eso no lo sé. Sí, quiero decir que bueno, contextualizar lo que usted quiera, pero a la cárcel 15 años, ¿no? O sea que o hasta 15 años habrá que ver, ¿no? Lo que digo es que el Código Penal en esas cosas hay que modernizarlo. Y hay gente que quiere que se incluyan nuevas conductas y gente que propone que se excluyan y se corrijan. Vuelvo a decir lo mismo y me parece que puedo dar la impresión de que eludo las respuestas, pero hablar sobre titulares de periódicos... Yo no estoy hablando solo... Yo, no usted. Yo, es decir, opinar yo, está bien, está mal...
no tiene sentido. Mire, ¿no? señor Pérez, yo me lo traigo mejor aquí a Canarias, que la selección ya la decidirá el gobierno. Mire, usted presentaba sus cuentas el otro día en el Parlamento, creo que 406 millones más. 406, 6 millones y un 35% de 35 si lo contamos desde que llegamos, exacto. Vale, yo no quiero que me desgrane todo ese, porque ya me lo he leído, lo que va para emergencia, los helicópteros multifuncionales, toda esa historia, muy bien, toda esa historia me la he leído. Dígame, porque la gente en la calle se sigue quejando siempre de lo mismo, de la lentitud de la justicia, de que no le dan cita, de que todo tarda mucho. Dígame que de alguna manera el año que viene no será todo un año para otro, pero dígame cómo va a mejorar esta historia para que la gente deje de decir, o la gente va a seguir diciendo siempre que la justicia es lenta. La ciudad de la justicia, cuénteme también cómo va. Bueno, son dos cosas distintas. Eso, la justicia está mejorando. Yo huyo siempre de transmitir la sensación de que no se puede mejorar. La justicia está mejorando. Los programas informáticos, para no aburrirles, el Atlante Web y el programa Arconte Áurea que permite las grabaciones, están extendiéndose. Todavía hay sitios, por ejemplo Santa Cruz de Tenerife, el Palacio de Justicia, donde no se han extendido lo suficiente, pero en otros lados sí se han extendido. Por lo tanto, ahí hemos mejorado mucho en esa línea, en la línea de digitalizar, informatizar. Hace falta más también. La lentitud de la justicia no solo es un problema de los medios, es un problema también de la organización, tal como está reglamentada la justicia hoy. En parte es lenta porque tiene elementos de lentitud incluidos en su modo de trabajar. Hay 3 leyes en el Congreso en este momento, se llama Ley de Eficiencia Organizativa, Ley de Eficiencia Procesal, Ley de Eficiencia Digital, para tratar de simplificar todo eso, extender la actuación telemática y aumentar los medios. Nosotros en este momento en Canarias estamos un poco por encima de la media europea en gasto por habitante en justicia, ¿no? Podemos, para no aburrirlo, como usted decía, eludirlo. Ciudad de la Justicia. Pues mire, yo estoy muy incómodo porque la modificación del planeamiento urbanístico de Santa Cruz, y si no lo cambiamos no podemos hacer el Palacio de Justicia donde lo tenemos proyectado, pues llevamos con esto 2 años y medio, cumpliendo las normas urbanísticas, escuchando a todas las administraciones, pidiendo todos los informes, reclamando carreteras, el Cabildo, el Ayuntamiento, para cambiar el planeamiento y poder hacer el edificio en estas parcelas que están detrás del Corte Inglés. ¿Está un poco enfadado con el Ayuntamiento? No, el Ayuntamiento no solo, el Ayuntamiento no es, nosotros mismos, nuestras normas urbanísticas. Vale. Y yo digo que yo soy como una especie de promotor inmobiliario que tiene 200 millones desde hace 3 años para empezar a construir en cuanto le dejen, y tengo que hablar con la Consejería de Política Territorial, con sus técnicos, con Gestur, y estoy simplemente cumpliendo las normas. Y eso ha tardado muchísimo más. Empezamos esta conversación antes en privado, pero lo hacemos público, hablando de la lentitud de las administraciones públicas, y ahí estoy. Ojalá, al menos al acabar la legislatura, tengamos esa modificación urbanística aprobada, porque hay que aprobarla, ¿no? Para dejar las cosas claras, como antes nos quedamos ahí a media y luego hemos cambiado de tema, el gobierno ha propuesto rebajar el actual delito de sedición, penado actualmente para autoridades, con 10 a 15 años de cárcel y al mismo tiempo de inhabilitación, hasta penas, eso era lo que estaba antes, hasta penas de entre 3 y 5 años de prisión. Y de 6 a 8 años de inhabilitación. Es decir, lo que antes estaba de 10 a 15, ahora se pasa de 3 a 5. Y de 6 a 8 de inhabilitación. Esa es la rebaja que se quieren hacer. Y además lo que le estoy leyendo dice, según recoge la proposición de ley orgánica realizada por el PSOE y Unidas Podemos y a la que ha tenido acceso Europa Press. O sea, no es cualquier medio. No, yo no he dicho que sea cualquier medio, he dicho que yo no me atrevo a opinar hasta que yo mismo no tenga una opinión. Pero que se rebaja hasta de 3 a 5 años. Bueno, pero tendría que ver. Sí, de 3. Hablamos de la situación de la justicia y de que no va a ir hacia adelante, y entre estas cuestiones, a día de hoy... ¿No va a ir hacia adelante? A día de hoy. El edificio. Que sí va a ir hacia adelante. Lo que ocurre es que va mucho más lento de lo que a mí me gustaría. Lo que pasa es que Santa Cruz, consejero, que usted conoce bien el ayuntamiento, está con un plan general del año 92 y con una modificación en el 2005. Si fuera Santa Cruz solo, pero tenemos un montón de sitios en el archipiélago, un Puerto del Rosario, tenemos el edificio, el proyecto, las perras, pero ha sido modificado por una decisión judicial el plan, y estamos a ver cómo lo resolvemos, ¿no? Por eso, como entra la justicia después en eso, que tiene que entrar... No solo la justicia, es que las normas en los llanos de Aridane queremos darle al ayuntamiento el edificio, y el ayuntamiento nos da otro solar y nosotros construimos. Pero el solar que tiene el ayuntamiento debe modificarse su calificación, porque hay que hacer una modificación del planeamiento, hay que valorarlo, tasarlo, y algo de eso hemos hecho. Tardamos mucho
tardamos mucho, porque las garantías de los ciudadanos lo exigen cuando hablábamos antes de los contratos, porque hay que cumplir unos trámites, establecer unos plazos, oír, dar audiencia a mucha gente. Entonces tardamos mucho. Y es inevitable, y a mí me gustaría que tardáramos menos, pero no es un problema de que la justicia, es que las normas urbanísticas y de planeamiento, estamos viéndolo todos los días, son muy exigentes en Canarias, ¿no? Pero que después interviene la justicia, porque para eso está el Estado de Derecho y, claro, de repente, como dicen muchos abogados, usted sabe que cuando entras en una salita ves burros volando. Bueno. pasa de todo. Bueno. La pregunta, su pregunta. Era esa, iba con Juanma Betancourt. Juanma. Se fue. Silencio en la conducta. Sí. No, estoy. Juanma. Consejero, el asunto este de los interinos se resolverá en esta legislatura o va a ser imposible también. Sí, se resolverá en esta legislatura, sí. Ahí me gustaría ser contundente. Protestas. Bueno, cada vez menos, ¿eh? Yo tengo un documento de anteayer firmado por 4 de los 6 sindicatos que están de acuerdo con las bases que hemos preparado. Ahora tiene que informar el servicio jurídico, que espero que lo encuentre ajustado de derecho, luego tiene que aprobarlo el gobierno y nosotros hacer la convocatoria. De manera que las protestas y las reclamaciones a lo que usted se refiere, pues yo creo que son cada vez menos. Yo calculo que más del 90%, las estimaciones que hacen nuestros técnicos es que más del 90% del personal afectado podría superar los procedimientos selectivos que hemos hecho, que para unos es solo un concurso y para otros es un concurso oposición, pero en donde la oposición no es eliminatoria, ¿no? Así que se resolverá, sí, Juanma, se resolverá antes se resolverá la convocatoria. Luego los procesos selectivos que afectan a miles de personas pues se tienen que desarrollar en los próximos años, pero antes de que termine el año. ¿Y será una ley de punto final, por decirlo de una manera, o será una ley de punto y seguido y dentro de 4 años diremos que otra vez hay 8.000, 10.000, 12.000 trabajadores interinos en la comunidad? No, eso ya no se puede, porque la ley actual, la ley de diciembre del año pasado, ya es una ley de punto final y hoy no se puede tener temporales o interinos como se ha tenido hasta ahora. Pero el mecanismo perverso ahí es un mecanismo llamado tasa de reposición, que durante años no ha permitido que las administraciones crezcan. Porque si para poner un guardia municipal hay que esperar a que alguien se jubile o se vaya, y entonces se puede poner un guardia municipal. Esto está arreglándose. La tasa de reposición está haciéndose más flexible y nosotros podemos buscar 70 policías más, resolver problemas de los interinos, de otros interinos, los interinos de duración menor de 3 años, que se quedaban en una especie de limbo, ¿no? Así que eso lo tenemos que resolver, porque es que si no resolvemos eso no podemos hacer nada. Ahí se nos ha ido, por fortuna, una energía, pero digo por fortuna porque está dando resultados. A mí me gustaría conocer, por ejemplo, don Julio, creo que entra dentro de su departamento, si no es así, pues usted me lo dice. Hace algún tiempo el Ayuntamiento de Santa Cruz consiguió que uno de los condenados por el caso de Las Teresitas, uno de los edificios que tenía, que pagaba el ayuntamiento, pagaba el gobierno su alquiler, como es el edificio de educación, se lo quedara. ¿Se lo han comprado al ayuntamiento? ¿Siguen pagando? El de educación, sí, se lo hemos comprado al ayuntamiento. Pensé que me iba a preguntar por otro, ¿no? Y el otro también, porque habían algunas zonas, como puede ser, por ejemplo, el de Cabo Llano, que no se sabía quién se lo podía comprar. El de Cabo Llano. Sí. El de Cabo Llano, hoy firmaré una orden diciéndole a Patrimonio, confirmando un trámite y digo hoy porque tenía que haberla firmado anoche, pero no pude, diciéndole a los servicios de patrimonio que mantenemos nuestro interés en comprar o alquilar ese edificio. Ajá. ¿Se refiere usted al edificio que está frente al auditorio, que está vacío, que lleva años? Ese de cristal. Y bueno, pues ahí desde hace mucho tiempo le dijimos al ayuntamiento que estábamos interesados. El ayuntamiento primero nos dijo que sí, luego nos dijo que no, y luego volvió a decirnos que sí, porque tenía otros planes para ese edificio, cosa toda que se puede acreditar, se puede demostrar todo esto, nadie lo pone en duda. Y finalmente nos dijo que sí, y hemos hecho una oferta por escrito en julio del año pasado, julio con L, y para continuar con el expediente se requiere que el consejero firme, y lo firmaré, que estamos interesados en comprar o alquilar ese edificio. Porque como el otro se retrasa, ahí podemos intentar llegar más pronto.
¿Y el edificio de educación? Sí. ¿Y el edificio de educación cuánto Yo lo creo que compraron? el edificio de educación o es el de Hacienda, uno de los dos, el que estaba alquilado, se compró, pero esto fue hacía tiempo, ¿no? Bueno, el de Hacienda se compró hace tiempo, pero el de educación pues entró entonces, en el trámite que hizo el Ayuntamiento de Santa Cruz cuando era Patricia Hernández la había alcaldesa, un ¿no? contrato de alquiler y ahora no sé decirle si es el de Hacienda o el de educación. Ajá. Había un contrato de alquiler con opción de compra y el gobierno ejerció la opción de compra en el precio y en los términos que decía el contrato, hecho hace mucho tiempo, que no le sé decir la cantidad. Ya. Pero ¿cuál es el que estaba alquilado? ¿El de educación o el de Hacienda? Es que Yo tenemos creo que al lado. los dos estaban alquilados. Pero los dos del ayuntamiento y... Los dos entraron en esa especie de paquete que el ayuntamiento, porque es un edificio, al fin y al cabo es solo un edificio que está habilitado para Hacienda y para educación. Y es uno solo. Yo creo que es uno solo, pero en cualquier caso pertenecía al mismo propietario. Eso se compró. Lo que fuera alquilado pasó a ser propiedad, con un ahorro importantísimo de alquileres para la comunidad autónoma. Donde estábamos en alquiler, que si usted me dice que es en todo, pues yo le creo, donde estábamos en alquiler teníamos una opción de compra que usamos, de acuerdo con los servicios técnicos de patrimonio, porque convenía. Bien. Y ahora queda el otro edificio que está al otro lado, cruzando 3 de Mayo, el que está detrás llegando al auditorio, de Cristal, como decía el señor Negre. Ese lo queremos comprar o alquilar. Bien, y una última pregunta. ¿Se le va a subir el sueldo a los funcionarios este mes? Sí. ¿Y había perras para eso? Haya o no haya, lo tenemos que subir, las pintamos, ayer lo acordamos, ¿no? Porque si no te un papelito de justicia. Ayer lo decidimos, 70 me parece millones que de euros, ¿no? son 70 millones, sí, yo lo dije 2,5 ayer y por con aquí efectos tengo el retroactivos. detalle de No, consejería por consejería, ¿no? Es con efectos retroactivos de Sí, enero de este año el que 2% y el sí, 1,5% en la sí. nómina. Los créditos de este tipo se buscan, se pintan, pues, en general son créditos ampliables, ¿no? Y entonces lo que yo le puedo decir es, no había perras presupuestadas para eso. Eso es lo que le iba a Claro, decir, ¿no? pero eso el gobierno legalmente puede generar, se llama crédito sin cobertura, luego se busca la cobertura y se paga. Pero no asustemos a los funcionarios, habrá perra para pagarle en la nómina de noviembre, ¿no? Hombre, si el gobierno no tiene perras para pagar. No, pero sobre todo porque este ayuntamiento, este gobierno tiene la cintura suficiente porque ha ahorrado durante tiempo, es uno de los ayuntamientos que no tiene deuda ahora mismo. Tenemos muy poca deuda. Muy poca deuda, es uno de los ayuntamientos. De hecho, se le ha echado en cara al gobierno, se le ha echado en cara más de una vez que no se haya endeudado en momentos en los que se creía que se podía endeudar. Sí, a veces se nos ha dicho esto. Bueno, la Consejería de Hacienda y los técnicos de Hacienda manejan eso con mucho cuidado, tenemos poca deuda, lo cual es bueno, creo yo. Pero este dinero ya veremos de dónde sale. Hemos acordado también, otra cosa muy importante que acordamos ayer, que es el financiar, era un dinero que tampoco estaba presupuestado, y hemos corregido el presupuesto, el aumento del gasto en personal del Servicio Canario de Salud, que son también un montón de dinero, ¿no? Porque hemos mantenido contratados a un montón de personal. Vuelvo a decir siempre lo mismo, esto no significa que no hagan falta más médicos, que no sea que lo que esté bien. Se puede mejorar y hay cosas que hay que corregir y hay listas de espera, pero mientras tanto hemos aumentado la plantilla y ayer hemos acordado que hay que pagarlo, para lo cual hay que retirar fondos de cualquier sitio en el que no se vayan a gastar, y esto es lo que hemos decidido ayer, ¿no? El banco avala. No hace falta, el gobierno es serio. Y si pedimos hipotecas para comprar los edificios, consejeros, los funcionarios cobrarán y los médicos cobrarán y todo saldrá bien, ¿no? 10:09 de la mañana en Canarias. ¿Algo más para don Julio Pérez, Juanma, Santi, Pepe? Una muy rápida. ¿Qué ha pasado en el 112? Que se produce una dimisión bastante ruidosa porque ha salido explicando de una persona con tanta reputación profesional como Elías Castro, en una especie también de discrepancia con otra persona también de gran reputación profesional como es Gustavo Armas, el director general de Emergencia y Seguridad. Conozco a ambos me precio de ser casi amigos, de Gustavo más, porque trabajé con él, pero me ha llamado mucho la atención además lo ruidoso de esta salida. ¿Qué ha ocurrido ahí? Sí, son dos cosas distintas, una la dimisión y otra el ruido, ¿no? La dimisión, yo lo he explicado en el Parlamento 2 veces, el gerente que ha dimitido no estaba satisfecho, él mismo dijo,
me han cortado, me han atado las manos, ¿no? Con un sistema de gestión. Esa compañía se gestiona por un consejo de administración de 10 personas, donde hay representantes de 3 consejerías, es un sistema poco operativo, y el propio gerente había reclamado que hubiera un órgano intermedio. Creamos una comisión ejecutiva, la comisión ejecutiva empezó a funcionar y se produjo un desencuentro entre la comisión ejecutiva y el gerente dimitió. Yo incluso he dicho en el Parlamento que hizo una buena gestión, así lo creo, y que hubiese sido bueno que continuara. Él prefirió que no le gustaron sus nuevos jefes y algunas decisiones, se le limitó los poderes, las firmas que podía tener, y eso no lo encontró bien y se fue. El ruido ya pregúnteselo a él, ¿eh? Nosotros no hemos hecho ninguno. Porque él ha hecho ruido es un problema suyo, pero por decirle algo, espero que el nuevo gerente se no... ¿Perdón? Él ha hablado de problemas estructurales de la empresa. Exacto. Hace 20 años, cuando Canarias tenía pues 600.000 personas menos. Sí, ese es otro asunto. Es decir, su dimisión no tiene que ver con eso, según lo que yo tengo escrito, ¿no? Su dimisión tiene que ver, y lo que le he dicho en los periódicos. Otra cosa es que nosotros, con ese gerente o con otro que se nombrará, otro u otra que se nombrará en los próximos días, yo creo que ya, porque están terminando el proceso de selección, se ha presentado muchísima gente. Otra cosa son los problemas estructurales. Hay que subir sueldos, hay que cambiar los turnos, hay que contratar más personal, hay que modernizar las tecnologías, toda la informática que da soporte a los servicios de emergencia hay que arreglarla, y eso no tiene que ver con sea quien sea el gerente, son dos cosas distintas, ¿no? Lo que usted me diga. Usted me había pedido desde hace tiempo una entrevista que habíamos ido postergando, o sea que yo vengo hoy con casi la mañana completa, ¿no? Pues, en la parte política pura y dura, el Julio Pérez político va a seguir, no va a seguir, quiere seguir, no quiere seguir. Las elecciones que están a 6 meses a la vuelta de la esquina. Sí, desde que era gobernador civil, que yo recuerdo. Además, yo le conocí siendo gobernador civil. Sí, eso fue en la prehistoria. Pues yo le conocí siendo, creo que le hice mi primera entrevista siendo gobernador civil. Pues, y mira qué recorrido. Entonces, ¿cómo se va a ir? Entonces, algunos que lo conocimos siendo presidente de la Junta del Puerto, imagínate. Esa no, esa yo. Eso ya. De hecho, hay un emoji. Junta de Horas del Puerto, que es diferente autoridad portuaria. Hay un emoji que circula por ahí, sí, que por WhatsApp y demás, que sale una foto de Julio Pérez muy joven con un mensaje que dice: una legislatura más y lo dejo. Esa frase es una frase de una persona muy, muy importante en la política de Canarias, que un día me dijo: estoy completamente harto, me voy, ya no aguanto más, estoy muy cansado, termino esta legislatura y la otra y me voy. Yo no hago esos planes. Yo he estado, y en la política he estado siempre, desde el Saavedra recordaba el otro día cosas y yo decía, pues si de eso hace 50 años, Jerónimo, casi 50 años casi, ¿no? Tenía 20 años cuando pasaron cosas de política que Jerónimo Saavedra contaba. Y he estado en la política y he estado en la actividad privada, y en los dos lados he vivido de una manera satisfactoria, creo, para mí y para mi mujer y mis hijos, que son lo que más quiero, y tratando de portarme bien, y eso es lo que intento hacer ahora. La próxima legislatura está relativamente lejos, porque de aquí a que acabe esta nos quedan muchas cosas por hacer. No tantas cosas, que la legislatura a partir de marzo no pueden hacer nada, y después... a partir de marzo lo que no podemos es presumir. Pero podemos seguir haciendo cosas, hay que cambiar las policías locales, hay que seguir mejorando la justicia, hay que mejorar... A mí me da mucha pena no haber avanzado en la reforma de la administración, pero tuvimos casi un año de pandemia, meses de confinamiento, un sistema de teletrabajo que estamos intentando regular porque fue una medida que se planteó como de urgencia, y ahí está, subsiste. Tenemos que reglamentar todo eso, y ahí hemos ido más lentos de lo que queremos. Bueno, pero también ha servido, cadena por la contraria, ¿no? Para que en la educación, por ejemplo, tengamos hoy un buen número de responsables de aulas que no se tenían antes de la pandemia, y quizás donde más echamos en falta, don Julio, personal, pues es en la sanidad. Quizás sea, estamos los quintos por la cola en cuanto a las personas que esperan por una operación, ¿no? En torno a los 144 días, ¿no? Y eso es mucho en relación con lo que están pasando por ahí, ¿no? Sí, hay un plan para eso, pero todavía seguimos teniendo problemas. Pero mire, ayer acordamos gastar 15 millones en ecógrafos. Y yo intentaba, las palabras se me agolpaban en la boca, porque por lo que nos dice el consejero Trujillo, eso va a transformar una parte importantísima del trabajo de los centros de salud y de los centros de especialidad
especialidades y de los hospitales. Ecógrafos, una parte de ellos portátiles, con una tableta y con un mecanismo que permitirá hacer ecografías. Claro, eso aumentará también el gasto, y hablamos de 15 millones. Todo en sanidad es carísimo, pero sin duda sanidad y educación son los servicios más importantes. En educación, resaltemos el avance en educación de 0 a 3 años. Eso es importantísimo, porque además liberará a las familias, si esas cosas salen bien, de gastos que hoy hay que hacer en guarderías y que podrán a lo mejor aliviarse, ¿no? Así que ese es un objetivo también al que estamos aplicados, ¿no? Cuando la sanidad, estamos viendo ahora mismo un ruido con la sanidad en la Comunidad de Madrid. Sí. Oye, ahí se están dando por todos lados, a derecha, izquierda, adelante, atrás, 1, 2, 3. Aquí, como en todas las comunidades, siempre va a haber listas de espera. Siempre va a haber listas de espera. Porque el tamaño, lo importante es cuánto, ¿no? ¿Cuánto? Correcto, Sí. es decir, aquí es 144, la media nacional es 123, en Madrid estaba en 73 días. Claro, a mí me da igual quién gobierne y el color político. Pero claro, cuando se utiliza la sanidad para atacar al gobierno de turno, en este caso, si pasara con el gobierno de Canarias, ¿sería justo o sería injusto? El gobierno tiene que sentirse responsable de todo y recibir las críticas, sean justas o sean injustas, contestarlas, dar explicaciones a la prensa, dar explicaciones a la oposición, dar explicaciones a los ciudadanos. Habrá críticas que serán fundadas y otras que no lo son, ¿no? Que en sanidad hemos resuelto algunos problemas estructurales que venían de hace mucho tiempo, quizá más visibles en Las Palmas de Gran Canaria que en Tenerife. Es posible, pero algunas deficiencias podrán corresponder a decisiones tomadas por el gobierno y otras son deficiencias estructurales que el sistema tiene que corregir, ¿no? Se gasta mucho dinero, hay miles de personas, hay una enorme tasa de interinidad, enorme, es tremendo lo que ha ocurrido en sanidad en los últimos años, eso hay que resolverlo también. Por lo tanto, las críticas, yo creo que de las críticas siempre se aprende, incluso de las que sean injustas. Por eso decía yo que lo de la audiencia de cuentas será o no será un informe, pero yo lo digo con interés. Lo que digo no es un informe, porque todo no es definitivo, pero me da igual, porque alguien que me ha dicho que hay una mancha que tengo en la chaqueta y tengo que quitármela, ¿no? Y las críticas en el ámbito sanitario, pues nosotros las recibimos con interés, vengan de donde vengan. Claro, lo importante en sanidad y en todo es que los hechos sean verdaderos. Si nosotros decimos 144 días, que sean 144 días, y no se diga, llevamos 8 meses pendientes, porque si no es verdad, pues no lo es. Y entonces, como digo yo, repitiendo una frase muy conocida, todo el mundo tiene derecho a su propia opinión, pero no tiene derecho a sus propios hechos. Es decir, es que a mí me parece que son 200 días, a usted le parecerá que son 200, pero son 144, ¿no? Eso es lo importante, y ahí la prensa y los medios tienen una labor importantísima que hacer, de ayudar a los ciudadanos a estar bien informados, ahora más que nunca, porque hay mucho miedo por lo que está pasando en el mundo. Y a ese miedo hay que responder transmitiendo esperanza, pensando que hay gente que intenta acertar y medios de comunicación y oposición y democracia, que es lo que nos pone a salvo de todo lo demás, ¿no? Hay miedo e incertidumbre, Sí, don sí, Julio, sí, en sí. este momento, Claro que absolutamente en todos los aspectos, Claro que sí. no solo en el político, sino también incluso en la propia actividad vital de cada uno Claro de que nosotros, ¿no? De no saber, ¿no? Ahora mismo, pues, tenemos las incógnitas que le decía antes Iván, es decir, tenemos una serie de incógnitas que se empiezan a ver hasta dónde somos capaces de llegar. Hay unas elecciones de por medio, Sí. primero unas locales y después unas generales, que ya veremos qué es lo que sucede con todo esto, y donde no se sabe tampoco qué es lo que va a pasar, ¿no? Claro, porque hay incertidumbres que no tienen su origen en la política No. nacional, ¿no? Entonces, hoy hay una noticia importantísima, que claro, no es para esta tertulia quizá, que es que el ejército ucraniano ha logrado cruzar el río Níper, ¿no? Sí. Eso ayudará a que llegue más pronto la paz, porque tendrá que haber una negociación en algún momento. Ojalá sea así, ¿no? Sí. Ojalá sea así, pero era impensable que usted o yo estuviéramos pendientes de una guerra. Una guerra a la que le ha echado la gente la culpa de todo, desde la subida de los combustibles a la cesta de la compra. ¿Alguna relación tiene? Sí, alguna, como usted bien dice, no toda. No toda. Pero todo, absolutamente. Ya me dirá usted a mí, por ejemplo, ¿por qué tiene que ver un aceite español que haya subido más del 50% su coste Sí. en un lineal de supermercado? Que hace 2 años ese mismo producto español de aceite lo veíamos en 9,90 y hoy lo vemos en 19,90. Entonces, oiga, ¿qué es lo que ha pasado para que lleguemos a ese tema? Bien, pues habrá causas reales y causas ficticias
ficticias o fingidas o exageradas, pero lo que es cierto es que hay desasosiego, que hay incertidumbre, y el primer deber de los gobiernos es transmitir a la población, si pueden, confianza y esperanza, ¿no? Bien, eso es lo que quizás nos falte ahora. Consejero, hay varios mensajes, bastantes, pero hay uno que le podrían preguntar al consejero, a ver, porque está redactado: Colegio Almácigo, están pagando la misma cuota por el comedor de los niños, pero le han reducido los platos al 50%. Quédese con el número, yo hablo con la consejera y la consejera le se pido van a casa, dice, al final pagamos lo mismo y se van a casa con un plato. Colegio Almácigo. Colegio Almácigo. ¿No será de Almáciga? Yo entendí que debe ser de Almáciga, pero si claro. puede reenviármelo, yo se lo mando a la consejera, que es persona que está en los detalles, sí. y ella, si puede, yo le contesto a usted o así. Vale, perfecto. Muy bien. En cuanto al turismo, que venimos de la vuelta del mar, que porque claro, se habla de descarbonización del turismo. Bien. 14 millones y medio de turistas en Canarias. Hay críticas que dicen que son muchos, otros que menos, otros que más calidad. Mi pregunta es muy fácil decir que son muchos, pero es que al final nuestra primera fuente es el turismo, sí. y el volumen de turismo. Es decir, aquí no tienes en un porcentaje amplio, como en otras localidades o en otros archipiélagos de nuestro país o archipiélagos de otros países, un turista medio que gaste 2.000 o 3.000 o 4.000 euros por día. Aquí la media va un 10% de eso y por debajo de ese 10%. Si no tuviéramos turismo, nosotros estaríamos en una situación muy, muy mala en Canarias, ¿no? Que algunas personas que estamos vivas recordamos, la Canarias de los 60 e incluso de los 50, ¿no? Hace mucho tiempo, pero se puede recordar lo que era el archipiélago sin turismo de masas. Por tanto, el turismo de masas ha permitido en muy buena medida el progreso de Canarias. Hay lugares que lo han aprovechado de modo espectacular. Adeje. Adeje es espectacular, ¿no? ¿A qué se debe el progreso de Adeje? Bueno, pues podemos decir a que tiene un buen alcalde, yo saco la bandera del PSOE y digo, pero también a que tiene turismo, o probablemente a las dos cosas, ¿no? A que tiene turismo y un buen alcalde. Y esto ha permitido un progreso tremendo, desde escuelas de música municipales hasta índices de desempleo muy por debajo del... Eso no se puede, con eso no se puede bromear, ¿eh? No se puede decir fuera el turismo. Otra cosa es que los empleos turísticos haya que mejorarlos, que no sigan produciéndose situaciones como las de las Kelly, que la patronal aquí acaba de acordar un convenio colectivo con un incremento del 10% en los próximos años. Eso es una magnífica noticia, ¿no? Y que necesitaríamos un turismo que consuma menos territorio y gaste más. Un modelo como el de los cruceros, un modelo como, bueno, pues pongámonos a ello. Y al mismo tiempo generar otras actividades. Probablemente en el mundo de la información, las noticias, los programas como el que usted me enseñaba antes, las telecomunicaciones, esto que llaman intangibles, donde estamos creciendo mucho, hacer películas, producciones, dibujos animados, gestión de la logística, ahí hay un mundo para Canarias. Nosotros no vamos a producir productos industriales, nunca, no vamos a fabricar coches aquí y tenemos una agricultura limitada. Por lo tanto, hay que echarle inteligencia, poner cabeza y mejorar la formación nosotros tenemos 2.200.000 habitantes, igual que muchos países europeos medios. Somos un pequeño país, aunque yo lo digo así, a veces se enfada alguien porque tú eres independentista. Digo, no, para tener la dimensión, somos un pequeño país en medio del Atlántico que tiene unos problemas equivalentes a los de un país medio, ¿no? Y uno de los problemas que tiene es que su formación tiene que mejorar, sobre todo la formación profesional. Sobre todo la formación profesional, más que la universitaria, aunque la universitaria hay que arreglar también algunas cosas, pero es la formación profesional y la formación básica. Deberíamos ser bilingües todos. Totalmente. Aquí deberíamos hablar todos inglés, unos mejor que otros, pero esto debería ocurrir pronto. Totalmente. Por lo tanto, turismo, vamos a intentar sustituir la parte mala del turismo, la que se pueda, pero vamos a mantener el que venga gente aquí, porque eso nada más que lo ofrecemos nosotros. Un destino de vacaciones cercano, seguro, con seguridad sanitaria, con seguridad también de la otra, seguridad de que los incidentes de seguridad son pocos, relativamente barato en comparación con el Caribe o con otro tipo de destinos. Eso lo tenemos que mantener y no ponerlo en duda, no apretar al territorio, pero tampoco expulsar a los turistas, ¿no?
El oyente que es en Guía de Isora, perdón por la redacción. Muy del bien, mensaje, nada, no suelo muchas hacerlo. gracias, yo lo miro. Perfecto. Colegio Almácigo, Guía de Isora. Y si me manda el WhatsApp, yo intento contestarle en cuanto me contesten desde Educación. Y otro ¿no? dice, pues yo tengo que dar las gracias al Colegio de la Floridita de la Orotava por el comedor, es el mejor gasto que hago al mes. Pues también, mira, estupendo. No estupendo. solamente hay que leer lo malo en la vida, hay que Muy ir bien. siempre al 50%, todo lo que hay. Hay gente oyendo y escuchando. Sí, así es. Aparte de mi madre y mi padre, nos escuchan Eso todos digo más. yo a veces en el Parlamento, Exacto. una vez se lo dije a Fernando Fernández, yo creo que mis declaraciones, tal como usted las tiene, solo las lee usted y mi madre, porque eran 2 páginas del periódico, ¿no? Julio, que me alegra como siempre. Muy bien, Espero que haya a su estado a gusto. disposición. Sí, claro que sí. Tranquilo, Muy bien, hemos muy escuchado bien. atentamente. Muy Juanma, ¿algo bien. más para el señor Pérez, don Julio? Está lejos, está en Gran Canaria. No. Estaba de más cosas y tal, pero ya seguía yendo un poco por las ramas, ¿no? Muy bien, Muy a su bien. disposición. Muy Gracias, bien. Juanma, un beso. Hasta Gracias, luego. Santi. Gracias, Pepe. Bueno, Otro para Julio. ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Consejero, un placer como siempre. Muchas gracias. Julio Pérez. Continuamos en directo en Despierta Canarias, 10 y 25. Bueno. La primera entrevista en Despierta Canarias con Calentadores Junkers, Grupo Bosch, Servicio Técnico Oficial Sieper.es, teléfono 922 821888.